¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que tenemos a través de las redes sociales. Te lo dije a través de nuestro canal de YouTube y también nuestra página en Facebook, agradeciendo siempre a las personas que nos escriben y participan, comparten y siguen las entrevistas que tenemos. Para nosotros, sin duda alguna, muy importante lo que se ha vivido en las últimas horas. Es importante tener una lectura a propósito de ello. Ya se tienen resultados no oficiales. Y bueno, para hablar de todo esto, para hacer este análisis respectivo, esta lectura de lo que ha ocurrido en nuestro país, hay que tomar en cuenta que Bolivia ha estado en los ojos del mundo con relación a esto, después de lo que ha ocurrido hace un año, después de también la pandemia y lo que ha significado este año también en el país. Estamos junto a Fernando Mayorga, sociólogo, politólogo, que nos acompaña en esta oportunidad. Querido Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Gabriel, el gusto es mío para conversar una vez más sobre el proceso político boliviano. Mira, tenemos unos resultados no oficiales en boca de urna que se han hecho esperar a la vez porque ha tenido una característica distinta, pero hablamos de un 53% para el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. ¿Qué lectura nos da? ¿Qué ha significado estas horas en el país? El desenlace de la jornada electoral de ayer fue en cierta medida dramático, pero el resultado disipó cualquier riesgo de incertidumbre y conflictividad. Me interesa destacar dos aspectos de la jornada electoral. El primero, la ratificación de esta vocación democrática, conciencia cívica de la sociedad boliviana, que con pandemia de por medio asistió a las urnas, reeditando un comportamiento electoral que en los últimos 20 años muestra un apego indeclinable por la democracia, con asistencia a las urnas mayor al 80% del valor electoral. Pero ayer, aparte de la pandemia como posible elemento de temor, tuvimos una parafernalia militar y policial, un despliegue del aparato represivo del Estado, que contradecía hasta estéticamente el sentido de un acto electoral, ¿no? Militares armados en los recintos electorales no resulta ser un símbolo de la democracia. Pero ¿eso por qué? Porque implicaba automáticamente generar un clima de temor, ¿no? Pues ni eso inhibió la asistencia a las urnas. Todo fue, como siempre, es pacífico y tranquilo. Y el desenlace tuvo, decía, el reverte de dramatismo por una deliberada acción de varios medios de comunicación. Estos medios que en los últimos 11 meses hicieron un cerco mediático apoyando al gobierno transitorio, avalando todas sus acciones, ¿no? Silenciando a la oposición, en este caso a las organizaciones vinculadas con el MAS. Y este conglomerado de medios de comunicación y algunas ONGs, como la Fundación Jubileo, vinculada a la Iglesia Católica, teniendo los resultados de encuesta en boca de urna y de conteo rápido que daban la victoria al binomio del MAS, guardaron esa información, tuvieron en vilo a la opinión pública durante 3 horas. Y ahí hubo el riesgo de que se produzcan acciones de protesta o de reclamo del movimiento al socialismo. Por suerte, como aconteció en las últimas 2 semanas de campaña, el movimiento al socialismo actuó de manera muy cauta, muy razonable y sin caer en las provocaciones. Y a las 12 terminando el día, vino el resultado
de estos datos no oficiales, pero por la diferencia que existe entre el primero y el segundo, acabó la jornada con un signo clarísimo de estabilidad política, porque no hay ya nada que discutir respecto a quién va a gobernar en los próximos 5 años. Resulta una mayoría para el movimiento al socialismo. Eso da estabilidad, eso da gobernabilidad. ¿En qué posición están ahora las otras fuerzas? Una proyección, ¿no? Sí, hay que hacer, aquí es necesario hacer los matices. Hay dos elementos nuevos en la política boliviana. El primero es que después de 2 periodos de gobierno del MAS con mayoría calificada en las 2 cámaras y que dio como resultado un sistema de partido predominante, vamos a pasar a una lógica de distribución horizontal del poder distinta, porque el MAS seguramente tendrá mayoría, pero no tendrá mayoría calificada, y esto va a implicar que para algunas decisiones en política pública, en aprobación de leyes, en nombramiento de autoridades, tenga que darse hechos de concertación entre el MAS y algunas de las bancadas opositoras. Pasamos, por lo tanto, de un sistema de partido predominante a un pluralismo moderado. Y esa es una buena noticia porque va a implicar un ejercicio, un ejercicio de político con miras a la gobernabilidad, pero a partir del diálogo, la concertación circunstancial entre oficialismo y oposición. Y esto es bueno porque así la oposición tiene un canal institucional donde manifestar, plantear sus propias propuestas y demandas. La segunda novedad es precisamente la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Han desaparecido de ese espacio institucional Unidad Nacional y Demócratas, las 2 fuerzas, más fuerzas muy pequeñas que estaban en la Asamblea Legislativa, han salido del juego político institucional y han ingresado 2 fuerzas políticas nuevas, Comunidad Ciudadana, que tiene 18, 15 meses de existencia, y creemos que tiene 10 meses de existencia. Por tanto, es un nuevo sistema de partidos. Estas 2 fuerzas políticas son débiles organizacionalmente como estructura partidista. Creemos está, digamos, afincado en la región oriental. Pero tienen el desafío de consolidarse como nuevas fuerzas políticas, ¿no? y canalizar a su electorado e ingresar en una lógica de negociación, concertación con el MAS, es decir, una lógica opositora, pero en un espacio institucional. Y creo que la presencia de Luis Fernando Camacho como tercer candidato más votado y las posibilidades tiene de utilizar ese caudal electoral para vencer, como creemos, en las elecciones subnacionales, es también una muestra de la fuerza de la política institucional, porque un actor que el año pasado fue a romper el orden institucional, hoy día está enmarcado en las reglas del juego de la democracia, y esa también creo que es un dato importante. ¿Cómo está el país? Según estos datos no oficiales, 5 departamentos para el MAS, 3 para Comunidad Ciudadana, Santa Cruz para Creemos. Además que es un momento complicado, estamos polarizados, cómo se compone y hay retos evidentemente para el nuevo gobierno. Entramos a esta elección con una fuerte fractura social, una polarización evidente, pero
¿cuál era el dilema que corría la sociedad boliviana el domingo, ayer? Que mediante el voto se ahonde esa polarización, se manifiesta la polarización y se ahonde esa fractura, o con el voto se busque una salida política para ir cerrando esas fisuras. Y lo que ha ocurrido es precisamente la segunda ruta. O sea, hay una posibilidad muy clara de resolver la crisis política con un gobierno plenamente legítimo, con victoria en primera vuelta y posiblemente con mayoría absoluta. Y ese ya es un dato importante, puesto que sus rivales ya no pueden utilizar las antinomias que utilizaron en los últimos 12 meses, ¿no?, para justamente provocar una polarización y debilitar al movimiento del socialismo. Creo, insisto, que esto va a permitir que se encaucen las demandas, las protestas, las contradicciones en el marco de la política institucional. Y creo que ese es un dato importante. Solo la política puede mitigar la polarización social, porque la polarización social, si no es atizada por los actores políticos, si no es propiciada, si no es impulsada por los actores políticos, ¿no?, esta polarización deja de tener la fuerza que tiene en una coyuntura crítica. Hemos pasado por esa coyuntura crítica y si el comportamiento de los actores, ya de por sí anoche fue cauto, ¿no?, y se mantiene en esa lógica y de respeto al pleno a los resultados, eso va a tener efectos positivos en términos de mitigar la polarización social o evitar que ésta se manifieste en el mundo político, y eso es algo necesario. A propósito de esos primeros discursos, de hecho, Luis Arce decía: aprendimos de nuestros errores, hay que concertar. Por eso decía Fernando, la tarea que tiene ahora para precisamente evitar, bajar esta tensión que se ha vivido durante este último tiempo, los últimos meses, muy enfrascada de repente hasta en las mismas redes sociales que han sido muy incendiarias, si vale el término. Entonces decía, hablaba en otro tono, me imagino que la tarea principal está vinculada precisamente en esos términos, ¿no? Ser mucho más conciliadores, ver que el tema de la democracia, la estabilidad, la sociedad necesita, hoy Bolivia necesita pasar todo lo que ha significado este tiempo que manifestaba evidentemente en el voto, ¿no? El gobierno de Luis Arce, categoría de dicho que banca, tienen que enfrentar una crisis múltiple. Crisis económica, crisis sanitaria, obviamente crisis social y crisis educativa. Era importante que se resuelva de manera preliminar la crisis política provocada por el golpe de Estado del año pasado. Con estos resultados electorales, esa crisis política ha pasado a segundo plano, se ha resuelto en los hechos. Y por lo tanto va a encarar el desafío central, que es mantener estabilidad económica, recuperar el papel del Estado en la economía y a partir de la centralidad estatal encarar la lucha contra la pandemia en mejores condiciones. Sin duda ese es el desafío principal. Todos los países han perdido en el mundo entre el 5 y el 10% del PIB fruto de la pandemia. Bolivia está peor porque en los meses de gestión del gobierno transitorio el manejo del Estado fue pésimo, ¿no?, caracterizado por la ineficiencia y la corrupción. Y también un intento de giro en política económica en términos de debilitar al Estado. Todo eso tiene que encarar. El perfil del presidente, el futuro presidente, es el adecuado para esa tarea.
Y aquí es importante además dar una breve mirada sobre el MAS de ahora, el MAS que gana por mayoría absoluta el año 2020. ¿Y cuál es la diferencia con el MAS del 2005? Pues creo que la diferencia de que el MAS ha demostrado en esta elección que es una fuerza política que no depende de su líder carismático, ¿no? Esto tenía ya rasgos, ¿no? que mostraba esta característica, porque Evo Morales fue fruto de esa base social, a diferencia del liderazgo de Hugo Chávez o de Rafael Correa, para hablar de personas con rasgos similares al liderazgo de Evo Morales. El de Evo Morales no nació desde el Estado, nació desde la sociedad. Y hoy día, sin Evo Morales, el MAS demuestra su fortaleza, lo que implica que es esa red, ese tejido de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, obreras, de la grande sindical comunitario. Esa es la fortaleza del MAS, y hay un MAS post-Evo, ¿no? Que ahora va a enfrentar además estos desafíos de la crisis multidimensional, pero además con el aprendizaje de los 14 años de gestión, ¿no? Que implica lo que decía Luis Arce, reconocer el proceso de cambio, recuperando los logros y dejando de lado las experiencias negativas. ¿Cómo ha visto el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? De momento están todavía en el tema del cómputo oficial, eso toma su tiempo, tiene el debido tiempo, y también estas susceptibilidades, ¿no? Que se veían junto a la suspensión también ahora del IREPRE, los observadores, la presencia que ha significado esto en términos del trabajo en sí que tiene, porque todavía tiene que cumplir el Tribunal Supremo Electoral. Creo que estuvo haciendo un buen trabajo, pero ayer no estuvo ejerciendo su rol de órgano del Estado a plenitud. Para empezar, el día de la elección, las Fuerzas Armadas y la Policía dependen del órgano electoral. Y no se notaba esa situación. Segundo, el silencio ¿no? El silencio del Tribunal Supremo a partir de las 8 de la noche acrecentó la incertidumbre, ¿no? O sea, dejó de conducir el proceso, la buena decisión de que no exista el DIREPRE en términos de referente para que salgan a definir posiciones de los actores políticos, ¿no? Quedó minimizada la eficacia de esa decisión por el silencio respecto a los datos de encuesta de boca de y conteo rápido. Y ante el silencio respecto a esos datos y además la lentitud de información introducida, ¿no? Para tener cómputo oficial, ¿no? Mostraron una falta de liderazgo y protagonismo. Insisto, por suerte, a la medianoche, ante el aviso de los medios de comunicación de esos resultados, todo el día de hoy concluyó con una sensación de paz, tranquilidad y estabilidad. Pero creo que no cumplió la cabalidad de ese. Voy con una consulta para ir cerrando ya la entrevista, estimado Fernando. Y bueno, se viene un periodo de transición a partir de ello. De verdad, Bolivia necesita esa etapa, ¿no? Esperemos que sea de la mejor manera. Lo han anunciado y ha habido algunos pronunciamientos oficiales de las autoridades actuales del Ejecutivo, de Yanine Áñez, de hecho, en las últimas horas. Y bueno, es una etapa que se ha esperado, correspondía y esperemos sea de la mejor manera.
sí fue una buena señal que la presidenta interina acepte los resultados y felicite a los vencedores. Ese es un dato que puede facilitar una transición ordenada, que es lo que corresponde, ¿sí? Y esperemos que baje el tono de la retórica gubernamental, sobre todo en el ámbito de gobierno y defensa, ¿no? Que fueron explícitamente muy hostiles hacia el movimiento al socialismo. Entonces, va a ser importante que el gobierno, presidido por Áñez, actúe bajo esa lógica anunciada por su mensaje vía Twitter, y seguramente estos días estará centrada la atención en el destino, que las decisiones que tomará habida cuenta que ha habido una censura del ministro de Gobierno por parte de la Asamblea Legislativa, y que constitucionalmente, al ser esta censura aprobada por 2/3 de sus miembros, implica destitución automática. No se ejecutó esta decisión el día jueves ni viernes. Solamente se va a hacer un tema que va a tener algún grado de incidencia en la lógica que asuma la transición. Perfecto, muchísimas gracias Fernando por estos minutos, y vamos a seguir cómo se va desarrollando pues aquello que proyectaba, ¿no? Gracias a ti, Gabriela, y esperemos que en las próximas horas el panorama sea mucho más certero y sigamos en este ambiente de paz y tranquilidad, y con una mirada bien de esperanza. Gracias. Sin duda alguna. Fernando Mayorga, politólogo, sociólogo, nos ha acompañado estos minutos, y muy bien lo decíamos, necesitamos ese periodo de tranquilidad. Si nos dan esa lectura, y vamos a esperar pues los resultados también ya oficiales del cómputo que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Bolivia necesita esa esperanza, tiene la esperanza, la paz, la tranquilidad, y necesitamos salir sin duda alguna de este periodo de crisis que nos ha llevado coyunturalmente todo. Nosotros con ello nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Permiso.